Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y con esta porción de la palabra del Señor que encontramos en el capítulo 18 de Mateo, versículo 10, iniciamos nuestro curso para maestros de niños, confirmando los pequeños en Cristo. Y usted dirá, ¿de qué trata este nuevo curso para maestros de niños? Pues confirmando los pequeños en Cristo está enfocado en la relación entre el maestro cristiano, el niño y la familia. Consta de primero y segundo nivel, con un total de 11 lecciones y 7 subtítulos entre los dos niveles. En tan solo 4 días usted puede recibir todo el curso y recibir su certificado si escucha los videos o las clases seguidamente. Entonces, el primer nivel se relaciona con el seguimiento a los niños que se presentan en el templo a través de sus padres y sus familias y comenzando aún desde que la madre está embarazada. Y el segundo nivel se relaciona con los niños que asisten o no a su iglesia, con esos niños que ya están en su escuela dominical, esos niños que van a la iglesia y no sabemos cómo prepararle una lección muchas veces. Y este segundo nivel incluye además la preparación individual del maestro, así como una excelente metodología para preparar una lección bíblica. Nuestra meta es que los maestros sean capacitados para ganar a los niños y las familias para Cristo. Y sin más preámbulos, comenzaremos con nuestra primera lección, titulada La presentación de los niños en el templo, introducción. La presentación de los niños en el templo es un acto que se ha practicado en toda la historia del pueblo de Dios. Según Levítico 12, del 1 al 8, Dios le dijo a Moisés que cuando la mujer daba luz, después que se cumplieran los días de su purificación del parto, debía presentarse al recién nacido, ella con el recién nacido, ante el Señor mediante el sacerdote, y debía llevar un cordero de 1 año, entre otras ofrendas, y así era limpia de su parto. Jesús también fue presentado en el templo. En Lucas 2, versículo 22 dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y a pesar de que en nuestros días la presentación de los niños en el templo se mantiene, ¿por qué? Porque los padres quieren proteger a sus hijos, pero es un acto que muchas veces la iglesia no le da el seguimiento que requiere para que esos niños permanezcan en los caminos de Dios. Y muchas veces la iglesia no le da el seguimiento que requiere a esa familia que muchas veces no conoce a Dios para que se convierta a Cristo. Jesús nos hace ver que cualquiera puede hacer tropezar a un niño que cree en él. Si leemos en el capítulo 18 de Mateo, versículos 6 al 7, dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Y usted sabe lo que es una piedra de molino de asno? ¿Usted sabe la comparación que está haciendo Jesús? El molino, igual que en aquellos tiempos se utilizaba, era una máquina para moler los cereales, en este caso el trigo podía ser, para hacer la harina con la que se hace el pan. Ese molino constaba de 2 grandes piedras bien grandes que una rotaba encima de la otra. ¿Y sabe si esa piedra tenía tan gran tamaño que en la época de los jueces una mujer mató al rey Abimelech con un pedazo de piedra de molino? Y eso lo podemos encontrar en Jueces capítulo 9, versículo 23 y en 2 de Samuel capítulo 11, versículo 21. Y Jesús compara el castigo que merecen las personas que hacen tropezar a un niño con una persona que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en lo profundo del mar. Continúa diciendo Jesús en este capítulo 18 de Mateo, en el versículo 7, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y teniendo en cuenta nuestra responsabilidad
como cristianos de velar con ellos, por ellos, Dios estará satisfecho si usted le dedica un tiempo especial a esos niños que se presentan en el templo, principalmente cuando la familia no es cristiana. Tal vez usted dirá, ¿cómo lo haremos si son inocentes? Pues la inocencia de ellos es la puerta que Dios puede abrirle para que usted se introduzca a sus hogares y comience a darle seguimiento a través de sus padres y sus familias. El escritor cubano José Martí Pérez dijo, las familias son como las raíces de los pueblos y quien funda uno y da a la patria hijos útiles tiene el derecho a que se recuerde su nombre con cariño. La raíz es lo que alimenta el árbol. La familia es como esa raíz que suministra la primera alimentación emocional, física y mental a sus hijos. Y según el alimento que reciben los hijos en la familia, así se comportarán ante la sociedad. Es en el hogar donde primero deben educarse los hijos. Lamentablemente hoy en día muchos niños no reciben la educación adecuada en su hogar. Y es ahí donde la iglesia debe actuar, independientemente de las circunstancias. La iglesia tiene armas poderosas como la oración y la palabra de Dios que pueden traspasar cualquier barrera que quiera impedir que lleguemos a los niños y a sus familias. La atención a los niños presentados en el templo a través de sus padres y su familia es un método muy eficaz para ganar a los hogares para Cristo y lograr que esos niños permanezcan para siempre en los caminos de Dios junto con sus familias. Exploremos algunos pasajes de la Biblia que nos afirman la visión de trabajar con ellos desde su temprana edad. Si buscamos en nuestras Biblias, el capítulo 6 de Deuteronomio, versículos del 4 al 9, dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y hablarás de ellas y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tus manos y estarán como frontales ante tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y en esta porción de la palabra del Señor que encontramos en el capítulo 6 de Deuteronomio, versículos 4 al 9, encontramos 7 mandatos fundamentales que Dios le dijo a Moisés para que le transmitiera al pueblo allí en el monte Sinaí. En primer lugar, le decía al pueblo, debes amar al único Dios que existe. ¿Por qué? Porque aquel pueblo de Israel acababa de salir de Egipto, donde se adoraban a los ídolos. Acababa de salir de ese ambiente donde adoraban a los ídolos. Y Dios le dice al pueblo a través de Moisés, debes amar a Dios, al único Dios que existe. En segundo lugar le dice, guarda la palabra de Dios en tu corazón. Dice además, repítela a tus hijos continuamente. Por otra parte dice, llévala como una manilla en tu mano. Ubícala frente a tus ojos donde la puedas ver. ¿Dónde podemos colocar la palabra de Dios que se pueda ver? Puede ser en la puerta de tu casa o puede ser en la sala, puede ser en la cocina. En cada una de tus habitaciones Dios quiere que pongas un versículo bíblico. En tiempos antiguos, años atrás, muchas casas cristianas o muchos hogares cristianos siempre estaba presente el versículo bíblico. Hoy en día hay muchas cosas frente a nuestros ojos y muchos hogares están llenos de cuadros, de imágenes, incluso de mártires que no conocieron, de imágenes que ni siquiera se sabe lo que significa y no se ve ni siquiera un versículo bíblico, incluyendo en los hogares cristianos. Dios te dice, llévala como una manilla en tu mano, ubícala frente a tus ojos, ubícala en un lugar donde tú puedas verla, en la cocina donde siempre estás cocinando, en la sala donde recibes la visita, ubícala en tu cuarto, en tu habitación, un versículo bíblico que puedas recordar, que te recuerdes que debes buscar de Dios, ubícala en la habitación de tus hijos, un cuadro con un versículo bíblico donde ellos aprendan a obedecer a Dios y a su palabra.
Pero además dice Dios, escribe en los postes de tu casa y escríbela en tus puertas. Lamentablemente hoy en día hay tantas personas que aman otra cosa primero que Dios. Tantas personas que tienen imágenes que ni siquiera saben si existieron o no y lo aman más que Dios. Hoy en día se aman tantas cosas más que Dios como el internet, los vicios, las drogas, las costumbres de este siglo. Por eso es que dice Dios en el libro de Hebreos, no os conforméis a este siglo, sino renovaos mediante la renovación transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Hoy en día hay tantas cosas que se guardan en los corazones que a Dios no le agradan, como el odio, el rencor, contiendas, pleitos, celos, enemistades. Hoy en día hay tantas cosas que se repiten y se enseñan a los hijos que no tienen que ver con Dios. Y el nombre de Dios ni siquiera se menciona en las familias. Y el nombre de Dios ni siquiera se menciona en las escuelas. Y los niños pasan la vida caminando por este mundo, asistiendo a las escuelas y asistiendo a tantos lugares que ni siquiera se menciona una palabra de Dios, un versículo bíblico. Hoy en día hay tantas personas que atan cosas y prendas en sus manos tan extrañas que no tienen que ver nada con Dios y ni siquiera saben lo que significa. Y muchas casas tienen esos cuadros de mártires que nunca conocieron. Esas frases que no saben lo que significa o a veces saben lo que significa, pero no tiene que ver con un versículo bíblico y con nada que contenga la palabra de Dios. En Marcos capítulo 9, versículo 21-22 dice, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. La Biblia nos dice por qué le sucedería este problema a aquel muchacho que estaba endemoniado, que aquel demonio le revolcaba en el piso. Pero hoy en día es evidente que muchos niños desde que nacen o aún desde que están en el vientre de su madre, los padres o la madre va a proteger a su barriga delante de un ídolo, delante de un altar. Y esos niños lamentablemente son trastornados desde que están en el vientre de su madre. Muchas veces no lo hacen cuando están embarazadas, pero apenas el niño nace buscando protección, la madre va y lo presenta ante un altar de ídolos, ante las imágenes, y le hace pacto, y lo viste de blanco, y le pone manillas en las manos rojas, con perlas rojas, con cosas, buscando la protección. Muchos lo hacen por su rebeldía, pero otros lo hacen porque ignoran la palabra de Dios. Y hoy en día, tantos niños nacen frustrados porque no conocen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque desde que nacieron, sus padres lo llevaron a ese altar, a ese mundo de idolatría. Y le hicieron pacto. Y si nacen el día de un ídolo, le ponen el nombre de ese ídolo, que ellos le llaman santo. Pero Dios dice, sé santo porque yo soy santo. El único santo es el Rey del universo, el Rey del cielo, el que los puede salvar. Y a pesar de que los padres están haciendo estas cosas, muchas veces lo hacen por falta de conocimiento, visten a sus hijos de blanco, le ponen collares, le hacen pactos, le ponen manillas y cuántas cosas le hacen. Y a pesar de que los padres le hacen estas cosas, tú y yo como iglesia muchas veces no buscamos los medios, al menos el medio de la oración y de la lectura de la palabra sobre ellos para que Dios haga el milagro de salvarlo. Y de un pacto puede salir una persona problemática que vive en la cárcel, una persona enferma, discapacitada o con ataques demoníacos como este que vimos en la Biblia. En el capítulo 28 de Deuteronomio habla acerca de las bendiciones de la obediencia, pero también dice consecuencias de la desobediencia. Y ahí habla de cuántas cosas pueden suceder a aquellas personas que no obedecen la palabra de Dios. De un pacto puede salir un vicioso sumergido en la droga, en el alcohol u otro vicio. De un pacto puede salir una persona que practique diversidad de géneros,
una persona fracasada en algunas áreas de su vida. Todo eso puede salir cuando los niños le hacen pacto desde que nacen o aún desde que están en el vientre de su madre. No es casualidad que se encontró con alguien que lo violó o con alguien que le hizo algún daño en el camino o que tiene terror de dormir por las noches. No es casualidad que siente miedo. No es casualidad que el niño no puede dormir, que el niño es inseguro. No es casualidad que le persiguen tantas cosas malas a ese niño, sino que desde que nacen o desde que están en el vientre, lamentablemente los padres muchas veces por falta de conocimiento le hacen pactos con el enemigo. Amado hermano que me escucha, solamente hay dos poderes, el de Dios y el del diablo. Desde el mismo momento que un niño es entregado a un altar de idolatría de ídolos, detrás de todas esas imágenes, de esos calderos, de esa idolatría, se esconde el poder del diablo. Pero cuando usted le entrega a una iglesia, a la presencia de Dios, a una iglesia evangélica, donde Jesucristo es quien mora y quien reina, ese niño será protegido por Dios para siempre. Tristemente, y aunque alguna persona aparenta tener, que tienen estos problemas, que viven en la cárcel, que son enfermas, discapacitadas tal vez, aunque las personas que están sumergidas en la droga, esas personas que practican la diversidad de género, aunque esas personas que fracasan en algunas áreas de su vida, dicen que son muy felices, no lo son. Y mucho menos si están pactados con el enemigo, si su padre o ellos mismos hicieron pacto con el enemigo desde su temprana edad. Tristemente, la mayoría de los presidiarios de estas personas fueron pactadas cuando eran niños. El enemigo está muy atento, muy interesado en la moral del cristiano o de la persona que no conoce a Dios. El enemigo lo primero que hace es interesarse por la moral de esa persona que pacta con él. Que el Señor los reprende en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué el enemigo está interesado en la moral de la persona? Porque la meta del cristiano es llegar a ser santo. Como dice en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Por otra parte dice Santiago 3, versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Muchas veces también los padres hacen tropezar a los hijos cuando los menosprecian, los maldicen literalmente con palabras, ya sea por falta de conocimiento o por la dureza de sus corazones. Y a veces le dicen palabras ofensivas como esas que dicen, tú no sirves, tú nunca vas a ser nadie. Y lamentablemente el mismo padre, la misma madre, la misma familia lo maldicen y finalmente llegan a ser lo que ellos fueron. Si eres esa padre o esa madre que está sufriendo las consecuencias de tu hijo porque está haciendo lo mismo que le dijiste por falta de conocimiento, Dios quiere que arregles tu cuenta con él hoy mismo. Humíllate ante los pies de Dios. Reconoce a Cristo como tu Salvador personal. Él te enseñará la manera de perdonar y no solamente te perdonará a ti, sino que con Dios podrás lograr que su familia, que toda tu familia y ese niño que maldijiste por falta de conocimiento, con Dios puede lograr que él también pueda tener un encuentro con Jesús, que su vida sea transformada, que su vida sea cambiada y que esa maldición que en una ocasión le dijiste sea rota en el nombre de Jesús y sea cambiada por bendición en Jesucristo hasta que sobreabunde. Y cuantas palabras le dicen los padres a los hijos, le marcan su vida y finalmente llegan a hacer lo mismo que le dijeron. En Mateo 18:10 dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños que creen en mí. No lo menosprecie, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. No importa la condición que tenga el niño o la condición que va a la iglesia descalzo. Usted como maestro es el encargado de ganarlo para Cristo. No lo menosprecie, porque sus ángeles en los cielos están mirando el rostro de vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 28, versículos 18 al 20 dice, y Jesús se le acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús tiene toda la potestad. Él hará grandes cosas si usted le entrega su ministerio en sus manos y cumple con la tarea de ir a ser discípulos y enseñar que guarden la palabra de Dios. Ir a ser discípulos y enseñar es la condición que Jesús estableció para estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Hechos capítulo 15, versículos 36 y 41 dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Y este es el versículo clave en el que hemos basado este curso, confirmando a los pequeños en Cristo. Hechos 15, 36 y 41. Pablo no solamente fundó las iglesias, él no solamente fue esa vez que se convirtieron en las personas, sino que él los siguió y él pasaba, hacía viajes misioneros, los visitaba para ver cómo están. No se conforme con que los niños sean presentados en la iglesia. No se conforme con que el pastor oró, hizo una oración poderosa por ellos. Visítelos para saber cómo están. Introdúzcase en su familia, en su hogar, para saber cómo están esos niños y para asegurar que cada recién nacido sea presentado en el templo. Encárguese de evangelizar a cada embarazada que se encuentre en el camino. Según lo que hemos compartido hasta aquí, tristemente la realidad es que hoy en día mucha gente no ama a Dios, ni enseñan a sus hijos su palabra, ni la palabra de Dios se pone en las casas, ni se visitan a los hermanos que creen en el Señor. Muchos niños, en vez de presentarlos en la iglesia, lo llevan a otra cosa que no es de Dios y le hacen pactos desde que nacen o desde que están en el vientre de su madre. Muchos niños son menospreciados aún por sus padres y sus familias. Y en medio de todo ello, de todo esto, tú y yo no vamos por el mundo a rescatarlo predicando el evangelio para que guarden la palabra de Dios y sean salvos. Por tanto, es urgente la necesidad de evangelizar a los niños. Comienza desde que están en el vientre de su madre. Dios quiere una nueva generación de maestros dispuestos a confirmar a los pequeños en el evangelio de Jesucristo. Usted puede ser ese maestro. Dios te bendiga.